Bienvenidos a Último Infierno, edición de los tres patitos. Edición 222. Y esta es la primera tertulia con la nueva comisión directiva. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Muchas gracias por estar. Creo que hay algunas caras nuevas, caras que hace tiempo que no aparecían en la tertulia de APOA, así que es una alegría. Vamos a tener segmentos como solemos tener, de aproximadamente 15 minutos, salvo el caso de uno que, como una invitada no puede venir, va a ser más breve. Tendremos a nuestro músico invitado, tendremos al performer invitado, bueno, y también tendremos que, si quieren, nadie va a obligar, cantarle el cumpleaños feliz a la nueva secretaria de... Pero no todavía. Ahora, antes de todos los segmentos y actividades, va a dirigir unas palabras a ustedes el nuevo presidente de la comisión directiva de APOA, Adalberto Polti. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias y bienvenidos todos a este café literario, a esta tertulia. Bienvenidos a la comisión directiva que me acompaña en esta aventura que le empezamos hace 35 años con el queridísimo Cayetano Semborain, con una amplia visión que se está cumpliendo. Si ustedes se toman el trabajo de leer los estatutos de APOA, se van a dar cuenta que quisimos con Cayetano, Silvia Pastrana, Carlos Daise y otros, que el universo de la poesía se ampliara lo más posible dentro de la sociedad. Ese era nuestro deseo, se están cumpliendo, que hay mucha gente muy laboriosa. Cuando me convocaron a este lugar, me puse muy contento porque es volver al origen, a la casa de mis padres, digamos. Así que bueno, yo nuevamente agradezco a todos la colaboración, agradezco a la comisión directiva y espero que este café Último Infierno no sea un paraíso de la poesía. Así que muchas gracias a todos y comencemos con la tarea. Muchas gracias, señor presidente Adalberto Polti. Vamos a ir a la primera parte de nuestro evento, que es el editorial a cargo de la señora profesora Beatriz Alocati. Adelante, Beatriz. Yo tenía un papel. Ahora Claro. Silvia, había levantado la mano Silvia, ha estado repartiendo numeritos para el sorteo de libros. Si alguno no recibió el numerito, avise. Y también anotando en una lista los que quieran participar en la sección final, que es el micrófono abierto. ¿Sí? Ella tiene la lista. Gracias, Marco. Buenas noches, gente. Gracias por venir, gracias por estar y acompañarnos. Lo que les voy a leer es un poema de Hamlet Lima Quintana, un poco un mentor mío. Gracias a él yo estoy, gracias o desgracias para quien lee, no sé, estoy en el tema de la poesía, pretendiendo estar, ¿no?, escribiendo poesía. Seguramente ya lo he leído, se titula El Guerrero. Pero antes de leer, quiero decirle que si yo tuviera que ponerle un título a estos 5 minutos míos del editorial, diría que se puede titular este pequeño espacio Justicia Poética. Y ya van a ver por qué. Por lo pronto empiezo leyendo este poema de Hamlet Lima Quintana, bellísimo, El Guerrero. No había matado a nadie, pero él era un guerrero. Jamás entró en batalla, pero él era un guerrero. Salía en las mañanas armado hasta los dientes,
con limpias esperanzas y un grupo de palabras. Llevaba sus 2 manos cargadas de utopías, de sueños, de caricias, con bombas de ternura, y entraba en los trabajos cargado de canciones. Jamás causó una herida, pero él era un guerrero. Volvía por las noches cargando con hilachas sus armas ya gastadas, finitas como el viento, filtrado en las rendijas abiertas, en el alma. Creía estar vencido, pero él era un guerrero. Mas por la noche el sueño lo alzaba como un pino para volver erecto, tocando una trompeta, naciendo al nuevo día, recomponiendo el canto, armado hasta los dientes, porque él era un guerrero. No había matado a nadie, jamás causó una herida. Así podían verlo, soldado cotidiano, salir como un guerrero, armado de esperanzas y usando una bandera con plumas de paloma. Lo leo por enésima vez, algunas veces me habrán escuchado. No merece Hamlet Lima Quintana. Y cuando se habla de guerreros, hablamos en sexo masculino, podemos hablar de muchos nombres famosos, que leo algunos simplemente para que la anosognosia presente no me juegue una mala pasada y tarde mucho. Recuerdo Isaías, Sócrates, el Jesús hombre de origen divino, tantos santos que surgieron, Galileo, Dante, y más actuales, incluso después de nuestros patriotas, Moreno, Belgrano, tenemos a Mandela. Esos pocos días de Juan Pablo I, que acá tengo, nuestros franciscos, cuya ausencia tenemos que recordar permanentemente por su obra y su legado, el Pepe Mujica de ayer, y por qué no alguien de apellido Semborain, que no quiere decir guerrero, pero en vasco quiere decir guía, mentor, y para hacerlo debe ser un guerrero. También a Cayetano. Y acá viene el tema. Acá viene el tema por el cual, el motivo por el cual esto para mí es justicia poética. Todo el poema tiene desinencia en O, masculino. ¿Y qué pasa con nosotras? ¿Qué pasa con la desinencia? Hice una prueba y el poema no sufre para nada, feminizando, guerrera, luchadora, y va rimando y se permite y no hay que cambiar nada. Y me tomé la libertad, para no leerlo todo otra vez en género femenino, leo la última y miren qué hermoso es. No había matado a nadie ella, jamás causó una herida, y así podían verla, cotidiana luchadora, salir como una guerrera armada de esperanzas y usando una bandera con plumas de paloma. Y esto me lleva, género femenino, número singular o plural, como quiera que sea, a recordar a Eneduana, la primer creadora literaria que firmó sus obras. Hablamos del siglo XXIII a.C. y recordamos a Safo de Lesbos con todo su grupo, y luego más en la época cristiana, Aspasia de Alejandría, no, Aspasia no, ese es otro nombre, pero no importa, Anosognosia, las santas cristianas, Juana de Arco como buen ejemplo, y muchas reinas,
un gran elenco de reinas, luego de jefas de Estado, y Golda Meir, Indira Gandhi, científicas y artistas, premio Nobel muchas de ellas, y tenemos a Mamá Antula, y tenemos a Teresa de Calcuta con sus muy sabias palabras, Rigoberta Menchú, y por qué no, y tan importantes que son mundialmente, las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ustedes se perdieron. Gracias. Antes de que yo lo pidiera, porque esta sería una aplaudida justicia poética. Amigos, me voy a silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz Alocati, por este editorial sobre guerreros y guerreras. Vamos a pasar a la sección de poeta invitado, de aproximadamente 15 minutos, como siempre. En este caso, hay una poeta invitada cuyo nombre es Patricia Alonso y va a ser presentada por el nuevo secretario de Actas, Osvaldo Falcón. También poeta, obviamente, aparte de secretario de Actas. Gracias, Marcos, y bueno, gracias a todos ustedes y a Patricia, que ha accedido a ser entrevistada. Y va a ser un gusto poder saber de ella y de su poesía y compartirla con todos nosotros. Muy bien. Cuando uno le pide a Patricia una pequeña biografía, bueno, ella todavía sigue diciendo que es una poeta incipiente. Mentira, ¿no? Pues sería poeta incipiente hace muchísimos años. Nacida en Buenos Aires, docente, psicóloga, terapeuta familiar, psicóloga, ¿no? Y escribe desde siempre, ¿no? Y ya para el 2004 empieza a participar en muchas antologías, encuentros literarios. Gana un premio con un poema, La lluvia. Y como se ha criado en una familia gallega, escribe también en gallego para mantener vivo el hermoso idioma de sus ancestros. Bueno, en esto que ella sigue diciendo que es una poeta incipiente se nota una humildad, ¿no? Y voy a hacer una muy breve síntesis de lo que he leído, de lo que se nota en su poesía, luego ella nos va a aclarar más. Esta es una poética que inspira humildad, síntesis, un lenguaje diáfano, luminoso, tierno y vital. Para mí esa es una de las partes más claras, ¿no? La vitalidad. Además hay como una especie de añoranza a la infancia, a la niña, pero como algo que nos interpela a la inocencia. Y esa interpelación a la inocencia tiene que ver con ser niños a pesar de la edad que tengamos, sea cual fuera, porque la inocencia tiene que estar siempre. Por ejemplo, voy a leer una parte de un poema, una parte final, breve, donde veo esto de la vitalidad y de la inocencia. Casualmente un poema se llama Verdad Revelada, de una antología, El Planeta de los Monos, donde ella, hablando de la vejez, como que no la puede manejar, dice, aún que no puedo ser esto tan rápido, que cuándo fue que ocurrió y llegó, que no se instale conmigo, le hablo, le invito a salir de aquí, pero nada. Mientras tanto, una canción de los Beatles aún resuena en mí y yo bailo, 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 bailo. Vitalidad absoluta. Pero bueno, vamos a empezar con la entrevista.
Bueno, cuando se habla de Patricia Alonso, su apellido se la relaciona siempre con su hermano, el gran poeta afamado Rodolfo Alonso, que falleció en el 2021. Pero la idea acá no es hablar de Rodolfo Alonso, sino de la poesía y de Patricia. Pero sí me viene esta pregunta, la primera. ¿Qué influencia, Patricia, ha tenido para el oficio poético haber nacido y vivido en un ambiente familiar tan concurrido por poesía y poetas? Bueno, no sé si tuvo una influencia, pero evidentemente era como una mecedora. Yo vivía en un clima donde la poesía era parte de la vida diaria, siempre. Cuando era muy chiquita, porque mi hermano era mucho más mayor que yo, y cuando yo nací él ya estaba en Poesía Buenos Aires, por ejemplo. Entonces venían parte de esos poetas a casa y jugaban conmigo y charlaban entre ellos, y yo estaba en ese ambiente que para mí siempre fue muy natural, como leer poesías desde chica. En casa había muchos libros, y también sumó bastante papá, que era un gallego que no había estudiado mucho, pero le encantaba leer, y me llevaba a ver obras de teatro de Lorca, y me leía o me recitaba poemas en gallego de la gran Rosalía de Castro, y también de Lorca, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, yo desde los 11 años escribía, y siempre me pasó que iba escribiendo y los guardaba los poemas. Para mí la poesía ya estaba todo dicho, yo creo que creía eso. Iba a ver cuando mi hermano presentaba libros y charlábamos mucho con él de literatura, por teléfono o personalmente. Entonces era como algo natural para mí estar en medio de poetas y de la poesía, y realmente maravilloso. Y ahora sigo con los hermanos poetas del corazón, que son todos ustedes. Muy bien. Para vos estaba todo dicho, pero en tu poesía hay muchas cosas nuevas dichas, seguramente. Lo he visto y lo vamos a corroborar cuando nos lea. ¿Y qué encontrás de íntimamente tuyo en lo que has escrito, en tu poética? Bueno, me parece que sí, que influyó el ser la nena de dos hermanos mayores, y lo que vos decís, no es que no puedo dejar a esa niña. Lo que digo, y se lo dije siempre a mis hijos, es no olvidemos a nuestra niña o nuestro niño interior. No lo dejemos definitivamente. Estemos siempre en contacto, porque los niños tienen la mirada del mundo que es diferente a la del adulto. Y entonces, si no perdemos esa mirada, nos enriquecemos como adultos. No para que seamos nenes o nenas, sino para que no perdamos la ternura, por ejemplo, que es muy importante, cada vez más en la sociedad, además. Y además sí, me encanta ser la nena, vos lo sabés. Entonces, no sé si fui malcriada o no, pero esa niña que fui la tengo muy presente con dos trencitas, y me surge a veces, sí, en los poemas. Pero también el criarme en una familia gallega, donde todo el tiempo se hablaba en gallego, se hablaba de Galicia, porque los gallegos viven acá, pero viven allá con la morriña, que sería lo que los brasileños llaman saudade. Para ellos es morriña, y están siempre hablando de su terruño, de su pueblo, de su mundo allá, a tal punto que la primera vez que fui, después de muchísimos años, a Galicia, una prima me llevó a donde había nacido mi papá y me hizo estar en un río con un puentecito. Cuando me paré ahí, yo la miré y le dije, yo estuve acá, yo no había estado nunca. Y lo había descrito papá de tal manera que yo sentí que había estado. Y todavía hoy me emociona eso. Él me describía todas las cosas que había hecho en su niñez ahí. Y bueno, a tal punto que había anécdotas, no les voy a leer el escrito ahora porque sería muy largo,
que hice una vez en gallego, donde terminé de confirmar ya de chica que mi identidad era gallega. Porque en la escuela hablábamos de lo que habíamos comido con las compañeras y de postre yo dije, yo comí filloas. ¿Y eso qué es? Me decían mis compañeritas acá de la primaria y dicen, les expliqué cómo se hacían, qué sé yo, que los huevos, la harina, el azúcar, lo batía, lo metía en la fuente, mamá, en la sartencita con un poquito de manteca, qué sé yo, finitas las hacía, después el que quería le ponía azúcar o dulce de leche y me miran y me decían, pero esos son panqueques. Y yo ahí aprendí que se llamaban panqueques. Para mí eran filloas, no tenía otro término. Y el término filloas es como las llaman en Galicia. Entonces, evidentemente todo esto también influye, toda esta cosa de estar muy atenta al contexto, al paisaje, al verdor, a los árboles, tiene mucho que ver. Y la lluvia. En Galicia llueve mucho y llueve finito. Entonces, como ellos dicen, como miudiño chove. Miudiño quiere decir finito, suavecito, la llovizna. Y eso pasa días, a tal punto que hasta Lorca nos ha enorgullecido con 6 poemas en gallego. Él no conocía el idioma, pero se enamoró de Galicia, porque cuando fue, le encantó tanto y algo le produjo también, como le produce a todos los gallegos y a sus descendientes, esa morriña de la lluviecita en Compostela, y ahí escribió Chove en Santiago, que es uno de los poemas en gallego que escribió. Y el único premio que tengo es justo de una poesía sobre la lluvia, ¿no? No sé si la tenés por ahí, ¿no? A ver si la encuentro. Bueno, si no... Creo que está en otro libro. No, está bien, creo que la tenía por acá, pero hasta que la encuentro, sigamos, no sé. Pero bueno, entonces llegó el momento de que puedas leer alguno de tus poemas y que bueno, vamos a ver en acto lo que se ha tratado de contar y comentar. Bueno, si querés leo algunos de los que tienen que ver con la niñez, la infancia. Recuerdos de niñez. Fuimos sombras bailando en aquel patio. Fuimos realidad o un espejismo. Náufragos sin tiempo. Soñadores de lo posible. Las baldosas eran verdad. Niñez. Festejo el nuevo día desde el silencio de la noche. La casa de mi niñez me habita desde siempre. Hoy me desperté poblada de infancia. Bueno, este es muy largo, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Voy a leer uno más cortito. Postal de infancia. Hay esquinas que contienen historia, rincones atesorando memoria, imágenes, momentos. Parte de la vida guardada en un edificio que aún sigue en pie. Símbolo del pasado encapsulado entre paredes. Vivencias que regresan apenas les abro la puerta para ir a jugar. Bueno, no sé si querés que lea otro tipo de poemas. ¿Hay tiempo? La lluvia. Bueno, les puedo compartir un poema que hice cuando murió mi hermano mayor Rodolfo, que se titula Elegía. Caminó lento, vacilante. Se sentía lábil, me miró y sonrió. Era nuestro último encuentro y no lo sabíamos. Nos sentamos fraternos, uno cerca del otro. Conversamos largamente, habitados de literatura, recuerdos de familia, proyectos en devenir.
Su voz era un alto vuelo de metáforas y antes de partir, como regalo, me pobló las manos con mariposas y poesía. Bueno, este es la lluvia. La lluvia tiene mucho que ver con los gallegos también, pero bueno, no la escribí por los gallegos, la escribí porque me surgió y bueno, les leo el poema. Las moléculas infinitesimales del aire claman por lluvia, lluvia clara, fresca, que purifique, pero ella se demora, parece que viene y se va. Juego femenino al fin, danza grandilocuente del deseo. A gran velocidad el aire retosa, invade y va por más. Respirando se siente el olor húmedo, la cercanía del encuentro. La lluvia cae entonces, frondosa, impertinente, despertando en cada poro, en cada espacio de la piel, la liberación de la vida y en la palabra el nacimiento del poema. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por haberte brindado la entrevista y porque además sos una ferviente que viene constantemente al último infierno de todos los meses. ¿Sí? Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por la profunda atención. Muchísimas gracias, Pato. Muchas gracias, Osvaldo. Otra labor cultural importante de Patricia Alonso es que suele ser de las que sube las mejores fotos de las distintas tertulias a las redes. O sea que todos disfrutamos de las fotos y los registros que hace gratuitamente Patricia. Vamos a hacer la primera parte del sorteo. A ver, maestro Fernando Sánchez Silva. Salvo que se oponga por algún motivo. Luego va a venir el trovador de Apoa a deleitarnos. Y luego lo que vendrá luego. Quiero invitar a la poeta Raquel Hadusliwer, que va a hacer presentación de un libro que, si bien todavía no está a la venta, no tenemos los ejemplares con nosotros, pero ya vamos a decir por qué y qué ha sucedido. Y la presento yo. A controlar el tiempo. Son 31. Bueno, se trata de el poemario Canción Natal de Raquel Hadusliwer. Puedo decir de Raquel mínimamente que ha nacido en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Ha nacido en el año 1946. Esto estábamos discutiendo si decirlo o no, pero era para dar una lógica generacional y también comprender que podría haber sido de la llamada generación del 80, ¿no? O 70, 80, pero es más generación del 2000, es una millennial. Es una generación 2000-2010 y ahora va a explicar un poquito quizás ella. Ha publicado una novela y alrededor de 10 libros de poesía, contando este. No, 11 y con 15 todavía no lo publicaron 2. O sea, 12 libros contando los que están ahí en proceso.
Respecto a estos 12 voy a mencionar a 3, incluyendo el que vamos a presentar ahora, porque recibieron unas distinciones. El libro de 2023, Todos los lugares se llamaban Promesas, recibió el primer premio del concurso Rubén Reches, de acá de Argentina, que es de la edición circular, Ruinas Circulares, de la editorial Ruinas Circulares. Luego, el año pasado, Espiga de los Días recibió el primer premio de poesía Flor de Jara en España. Y el que ahora presentamos, Canción Natal, sería del año pasado también, ¿no? Del año pasado, recibió el primer premio en el concurso latinoamericano de poesía Ciro Mendía, de Colombia. Voy a leerles un pequeño texto que escribí en relación con este poemario. Como intercala cita, yo voy a hacer un gesto para que entiendan que es cita del poemario. El poemario Canción Natal de Raquel Haduslíber es una obra delicada y profunda. El lenguaje brota como primer balbuceo, en el deseo de un canto que cure la escisión entre el ser y la palabra. ¿Has conocido alguna vez en tu extensa o corta vida esa voz sumergida en el núcleo de la canción más verdadera? Dicen que cada uno lleva su partitura adentro, se nace bajo un ritmo. Todo se vuelve una forma de estar en la música del mundo. La identidad está dada por una pulsación. La poesía es quizá la partitura de esa música íntima. La voz es cuerpo, impulso, vibración que precede al logos. La voz de Raquel es casi susurrada, habla desde el borde. ¿Cómo perseverar bajo estas condiciones? Y comenzar a ser nos desborda. Nacer es irrumpir con voz propia en el tejido del mundo. Nacer es adoptar un ritmo. Vivir es interpretarlo y la poesía se vuelve una forma de respiración. Raquel escribe desde ese fondo en que la lengua aún es silencio rumoroso. La escritura tallada en la corteza, tan solo un pájaro que apenas se hace ver puede leerla. La naturaleza es un archivo callado, todo está cubierto por un velo que el poema intenta rasgar. La palabra es a la vez exilio y promesa. Cada palabra es ciega, no pondera la medida mayor del ángulo de la oscuridad. Canción Natal es una forma del alma en busca de su forma, bruma que no se deja encerrar en el tiempo. No ha comenzado aún la creación del mundo, aún no es día primero. Lo que sigue es un nacer sin cesar, nacer del lenguaje, nacer del dolor, nacer de la orfandad, que es saber que ninguna palabra será jamás hogar definitivo. Canción Natal entrega un acto de presencia leve pero persistente. Te escribo con los ojos cerrados. La palabra se retira para dejar ser. Cada poema es una forma de desocultamiento, deja entrever lo oculto. ¿Acaso el poema es un vientre donde el alma se reconstituye? Raquel escribe como quien todavía escucha y no necesita gritar para que se escuche lo que importa. Raquel baja con la lámpara de su silencio. La luz teme y tiembla y aparece entonces la palabra como suspendida. Leo. Roldana de abandono, voz de aljibe, aparejo que al fondo me bajaba, decía en el descenso, danza del pescador, Roldana de abandono. Así es como caía, esa caída al fondo y al regreso, entera de ilusión, bajo una luz de oro. Mejor sería recuperar la voz carnal
la voz en cuello de los niños de oro que todavía vagaban por los bosques talados, cuando todo aún dormía y esos niños no estaban, los del brillo extinguido entre los árboles perdidos de la realidad. Mejor sería aquellos frutos altísimos llevarlos a la boca y aquellos pájaros de entonces festejarlos hasta hacerlos volver. Darles nuestras palabras, que hagan con ellas lo que les parezca, lo que pueda dar vida a este nuevo canto y a esa antigua canción, antiquísima, sí, como el vuelo del agua corriendo entre las piedras. Cántaro sonoro te portaban, te llevaban en alto, te llevaban al hombro así montado. Esa agua que la mano no alberga, allá se contenía. Al resguardo se la veía brillante, tan vívida en su fondo, rodeada de animales, de plantas que no fueron hasta ahora soñadas. ¿Qué más decir de aquello? Es que hace tan bien hablarte. También podría pensar en otra cosa. Me vuelve un movimiento. ¿Lo ves? No, no lo ves. Llega de la ventana abierta. Es ardua la ciudad. Se agranda oscura debajo de mi casa y todo se me aleja. Yo miro, estoy muy quieta. Una flor impasible no lo haría mejor, no lograría esta inmovilidad. Son muchos los ensayos para llegar a este momento, al leitmotiv al fondo de toda narración. Así ingresa el día, por el ojo que recibe la primera noticia a la que le abre su puerta. A esa primera línea, a ese dibujo extraído de la noche en que estaba, el ojo se quedará prendado, se quedará prendido, como el recién nacido, al pecho del maná. A las formas tempranas cuando todo está abierto. La mañana promete otro trazo, otro raso, la seda que envuelve de color lo que antes no había. Porque todo era ausencia de luz y resumía todas las ausencias de las que fuiste hecho, gorrión, alto gorrión en vuelo, pájaro de esperanza. Siempre será una última nevada, esa nieve eminente, arrojada de la mayor altura, ha abierto el párpado hacia la luz que había, ahora puede tocarse. Esa nieve se acuna entre tus manos, esa nieve nos habla con palabras dormidas, baja desde donde no lo sabemos. Buenas noches, mi helada, mi radiante durmiente. En el sueño más blanco de los días, siempre será una última nevada. ¿Sí? ¿Vos me decís? Dicen que cada uno lleva su partitura dentro. Se nace bajo un ritmo. Así como se duerme bajo las estrellas en el final del día, se nace bajo un ritmo. Y no existe habitante de las tierras por donde cruza el río que da luz, que no porte el destino donde habrá de ser él, y nadie más que él bajo ese origen, bajo una música de fondo. De ese sonido único, de ese vaivén urgido, la materia engendrada en una noche cobra aliento. Ausencia. Dícese de uno de los nombres del alma, uno de los nombres de cualquiera de los estados del alma. Dícese de la voz, dícese de este día flotante, dícese de esta parte que se diría de mí, pero en verdad es una nube. Una hamaca, si lo hubiera, pero ninguna otra sino aquella. Las manos que se aferran buscando que no se pierda el equilibrio, aún son del tamaño de 2 pasas de uva. Los fríos las tornaron violetas como uvas y así se están al aire, en la rumorosa soledad del aire libre. Agolpados concurren los estados de ánimo y el miedo y el deseo se trenzan para siempre. Al regreso, el fuego protector, la madera entregada a un destino impensado se consume. Calor de hogar, ahora puede sentirlo, ahora puede pensarlo y ponerlo en palabras.
Es una experiencia y es una oración. Son 3 palabras nuevas. Eso es lo que he aprendido. La expresión es novísima y su crepitación perpetua. Oscura es la perla del atardecer. Esos árboles no hacen otra cosa que ser evocaciones del otoño tardío bajo un cristal de invierno. Por encima de todas las cosas, aquí es el corazón del tiempo. Aquí el viento actúa de tal modo que todo lo que es quieto no es más que una apariencia de la inmovilidad. Lleva consigo la agitación del fuego. Se agita, se conmueve y propaga. Muchísimas gracias, Raquel Hausliwer. En tanto que se prepara el maestro Paco Rizzo para hacer una canción, vamos a sacar otros 2 números de la bolsa. Se le comunica a la señora Dora Roldán ponerse de pie en este momento. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla, que nos cumpla Dora Roldán, que nos cumpla feliz. Hubo una especie de canon ahí, ¿no? Parece que sí. A ver, no te va a dar. Interactúen. Él se lo había dicho. Del laburo sin estación, venite a casa. No es que yo esté celosa, te lo juro, pero si llego y no estás, no sé qué pasa. Es que tengo miedo que te hayas enredado en la milonga. Y yo te conozco bien, carachenosa. Y nunca falta un caradura. Madame, que parlas en francés y tiras ventolina los manos, que cenás con champán bien frappé y en el tango encerras tu ilusión. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Son del Trianón de Villa Crespo, milonguerita, juguete de ocasión. Tenés un taita que te hace mimo y 20 abriles que son ligeros y bien repuesto un monedero a patinar en lo de Nores de azul. Todos te baten, muñeca brava, porque a los giles marea sin grupo. A mí sos siempre la que no supo tomar en serio mi amor de juventud. Campanear
que la vida se va, que se acaban los brillos y el blanco. Cuando el tiempo te venga a buscar, acordate, muñeca, de mí que siempre te tuve tanto cariño, y allá en el barrio te amé de niño. Pero ¿para qué voy a contarte cosas viejas si te han robado muñeca y corazón? Tenés un taita que te hace ritmo y 20 abriles que son ligeros y bien repleto tu monedero va patinando de norte a sur. Todos te baten, muñeca brava, porque a los giles marea sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo tomar en serio mi amor de juventud. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco Rizzo. Ahora vamos a pasar a la sección de lo que algunos llaman la mesa joven, aunque en el flyer no figura como la mesa joven. Teníamos de invitadas a 2 poetas para la mesa joven, una poeta especialmente invitada por Luis Ferrero, otra poeta por la profesora Verónica Sorzano. Bueno, la poeta invitada por Verónica Sorzano, Eva del Rosario, que quizás la recuerden por el flyer, avisó hoy que está muy enferma, engripada y se lamentaba, bueno. Pero tenemos, sí, con nosotros a quien invito que pase, a Marielén Soto Marín. Bueno, buenas noches a todos. Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que estoy acá. Ya había leído en público, pero me pongo tímida siempre que tengo que estar al frente. Bueno, mi nombre es Marielén, tengo 37 años. Tengo 38. Estoy nerviosa. Ya te empezaste a quitar. Tengo 38 años. Nací en Perú, pero vine acá cuando tenía 6 años y hace poco empecé a escribir, o sea, relativamente poco. Un poco fue de manera terapéutica, porque me estaban pasando muchas cosas y en la terapia me lo recomendaron y bueno, fue un camino de ida porque terminó siendo más que algo terapéutico, algo relacionado a lo artístico, que es algo que amo. Escribir, actuar, cantar, bailar. Entonces, bueno, me lancé a este mundo de la escritura, me uní a un grupo que se llama, es una comunidad también de escritores, se llama Deshoras, y ellos me dieron la oportunidad de publicar. Primero fue una antología, después, bueno, fuimos armando historias y entre una cosa y otro empecé a escribir poemas y les traje unos pares para compartirlo y eso. Bueno, este poema para mí representa algo importante porque lo hice a los pies del Nahuel Huapi.
Tuve la oportunidad de conocer Bariloche, que me pareció un lugar hermoso. Y por lo general son los lugares que me inspiran mucho a escribir y a estar como contemplativa sería. Bariloche. Subiendo el cerro, mientras pisaba la nieve densa y me hundía, encontré un pájaro volando de manera circular. Me perseguía mientras yo intentaba avanzar. Ya estaba cansada y no encontraba el camino hacia la cima. Como no le presté atención, empezó a cantar. Pronto comprendí perfectamente su lenguaje. Él decía: es un tiempo efímero que me distrajo con la dulce niñez. Luego apareció la adolescencia, ese momento tan caótico de la vida. Solo quería escapar. ¿Para qué? No lo sé. Si escapar significa entrar a un mundo real, ese lugar tan frío, tan caliente, tan incierto, tan azaroso, tan claro, tan oscuro, tan dual, tan ambiguo, que juega con mi esperanza día a día, pero el atardecer me rescata y las aguas del agua brillan a los pies del sol. Me cuentan que aunque me vaya, ellas seguirán bailando una y otra vez, esperando a un nuevo ser. Bueno, este poema lo escribí a algo que me ha atravesado en toda mi vida, que ha sido la maternidad de una manera particular, y un poco ha sido pensando en eso. Se llama 21 de abril del 2002. Desde lo más profundo de mi ser ha nacido este pequeño retoño. Sutilmente sonríe y se roba mi mundo. Te acompaño día a día. Algunas veces me equivoco en guiarte, pero mi amor es tan grande que encuentro el camino perfecto para llevarte por un lugar correcto. ¿Cómo has crecido, pequeño fruto del amor? Te veo y solo miro una niña que busca mi mejor versión. Veo cómo diseñas tu autonomía, me miro profundamente y negocio conmigo acompañarte a volar. Esto me duele, me da miedo, pero recuerdo que yo también soy un ave sagaz y vos, fruto de este clan, no podés negar tu identidad. Bueno, tengo varios poemas y esto es uno de los que a lo largo del día quizás voy cazando palabras y de repente, no sé, estoy en una plaza y me da por escribir porque es algo que me gusta. Me gusta mucho este mundo de la escritura. Y se llama Todos. Todos tenemos algo para contar, pero no todos podemos hacerlo. A todos nos ha pasado algo malo alguna vez, pero no todos lo hemos superado. Todos vivimos una vida, pero no todos la que queremos. Todos alguna vez hemos tenido amor, pero no el que necesitábamos. Todos alguna vez vimos la grandeza de la naturaleza, pero no todos la respetamos. Todos tenemos una madre, pero no a todas se las quiere. Todos somos presos del tiempo, pero no todos le damos esa importancia. Todos tomamos agua, pero no todos agradecen tomarla. A todos el sol nos ha calentado alguna vez, pero no para todos es suficiente. Todos miramos, oímos, hablamos, olemos y sentimos de manera diferente. Gracias.
Muchas gracias, María Elena. Muy bien. Atención a este momento de umbral entre los mundos. Siento una presencia acá. Sospechoso. Qué miedo. ¿Es presencia o es ausencia? Inexistencia. Anonimato. Refusilo. Porque la poesía solo es anónima. Solo la poesía anónima podrá salvar a la humanidad. Y si quiere, me tiene el micrófono. Gracias. Porque yo vocifero, así que no necesito micrófono. Muchas gracias. No hace falta el micrófono. Gracias, igual. Pero, ¿quién es aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡No! ¡Mi enamorada! ¡No! ¡Mi enamorada! ¡No! ¡Es el fruto de mi amor! ¡Te amo! Te escribiré un poema, pero antes te pido que me hagas un striptease. Un striptease fantasmal. Un striptease para mostrar tu verdadera alma. Le pido música, por favor. Para 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 la verdadera alma. ¡Qué ánima loca! ¡Oh, mi amor! ¡Miren qué belleza! Esta es la verdadera alma. Y le voy a pedir a mi amigo Paso Rico que me permita un valsecito para bailar con mi novia. Por favor, mientras va preparando su guitarra increíble, afinadísima, le voy a leer unos versos. Muchachos, esta noche salimos por el barrio. Invito a Corrini si a quiere vivir bailar. las horas del tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones, canción de la guitarra dirá que no murió. Saldremos por Barraca, la Boca Puente, Alsina, temporal dejaremos prendida en un balcón. La vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche habrá recordación. Gracias. Un aplauso para Paso. Un poema. ¿Cómo no puede faltar un poema anónimo de amor? Un poema de amor. A ti todo. A ti te haría las promesas que a nadie dice. Que la bese, que la bese, que la bese, que la bese. Ahora no sé. Bueno, cuando termine el poema la beso. Las promesas que nadie dice por temor a no cumplirlas. A ti te confiaría mis sueños más absurdos y mis secretos más profundos. A ti entregaría mi tiempo y la vida completa. A ti, mi amor. Todo. Muy bien. Apoyarle porque se va en banda.